A pergunta é super simples, é leve. A Organização Mundial de Saúde estabelece que até 2025 nós tenhamos que ter 50% das crianças em aleitamento materno exclusivo. E ela estabelece 4 pontos de ação. O primeiro deles é, não por ordem alfabética, limitar o marketing de fórmula infantil. Nós fizemos uma pesquisa no Instagram com alguns grupos de pediatras e nós tivemos 25 mil respostas de uma pergunta, que foi: você acha que a fórmula infantil é feita à base de leite de vaca? 49% responderam que não. Então, existe sim um desconhecimento, e através desse desconhecimento a indústria coloca nas suas fórmulas assim: o leite inspirado no leite materno, que tem os oligosacarídeos de estrutura idêntica ao leite materno. Como isso é trabalhado lá, apesar de aqui nós termos a NBCAL, de ter um código internacional de controle, você sente isso lá na Europa como a gente sente aqui? Bueno, a ver, sería maravilloso que la industria dejara de hacer esa publicidad, sería maravilloso que los gobiernos se tomasen en serio lo de prohibir esa publicidad, que en muchos países está prohibida, pero no se lleva a la práctica. Pero por otra parte no es el tema que más me preocupa. Quiero decir, en España la lactancia materna ha aumentado, parece haber aumentado porque ni siquiera tenemos buenas estadísticas, pero ha aumentado muchísimo en las últimas décadas. Hace 30 años era rarísimo ver un niño que tomase el pecho más de 3 o 4 meses. Hoy es fácil ver madres, especialmente madres que trabajan, madres universitarias, dando el pecho más de 3 años. Y este cambio se ha hecho a pesar de la publicidad de la industria, a pesar de que siguen pagando todos los congresos de los pediatras, invitándoles a café y de todo. Se ha cambiado porque las madres han organizado, se han informado, han creado grupos de ayuda mutua y porque muchos profesionales también han mejorado sus conocimientos y han ayudado a las madres. Entonces, cuando algún compañero en estos trabajos de promoción de la lactancia le veo muy desesperado, ay, esto no progresa, nunca conseguimos nada, y yo le digo, mira, hemos conseguido muchísimas cosas y la hemos conseguido con un presupuesto total inferior a lo que la compañía Nestlé se gasta cada año en el salario de la persona que limpia la moqueta del despacho del director de publicidad. Con menos de eso se cambian cosas. Con apenas unos céntimos para hacer unos folletos fotocopiados, con el esfuerzo de organizar un curso, de asistir, de preocuparse. Y yo creo que los que defendemos la lactancia materna tenemos la gran suerte de tener el sueño de cualquier experto en publicidad. Tenemos el mejor producto. No necessitamos inventar uma mentira nova para venderlo. Basta com dizer a verdade e se vende. A minha pergunta tem muito a ver com a amamentação prolongada, que é uma coisa que eu defendo hoje. Eu tenho um filho de 3 anos que eu ainda amamento e eu falo muito com esse público que amamenta prolongado. E, para mim, a amamentação só é possível porque no começo eu tive ajuda. Né? A questão da ajuda, para mim, ela é muito importante. E essa ajuda não veio, por exemplo, da minha mãe. Tá? Minha mãe não amamentou, a minha sogra não amamentou, então eu não veio de uma cultura de amamentação dentro de casa. O que me ajudou foi aquela mulher ali, meu agradecimento público. Gente, sério, uma salva de palmas para essa mulher, porque seu amamento hoje foi ela.
A doutora Márcia foi a segunda pediatra do meu filho. A primeira pediatra do meu filho me deu uma fórmula quando ele tinha 2 dias de vida. E aí eu fiquei muito frustrada. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Procurei outra pessoa e encontrei essa fada, né? E ela me apresentou, por sua vez, a um grupo de mães. E se eu amamento hoje ainda o meu filho, eu entendo que esse grupo de mães teve uma força muito grande, porque estar com outras mulheres que amamentam te dá força social, inclusive, porque quando todo mundo vira o nariz, as suas amigas, os seus pares estão amamentando. E aí eu vejo que hoje tem um pouco essa ideia de que o médico levou para o grupo de mães e tal. Então, o que o senhor acha do grupo de mães? Como ele deveria se organizar? Tá? Como as pessoas deviam se organizar em torno desse grupo de mães? E como você vê a ideia de grupo de pais? Porque hoje aqui no Brasil também já começa a se falar em grupo de pais pós-parto. Então, que se encontrem as mães separadas dos pais, para que os pais, em conjunto, também cheguem em conclusões, em ideias, conversem sobre seus sentimentos e consigam, de fato, ajudar essas mães. E eu queria ouvir o senhor sobre isso, sobre os grupos de mães e os grupos de pais. ¿Y la pregunta es? A minha pergunta é, o senhor acha que realmente é importante para que haja amamentação prolongada? Eu estou falando aí dos 2 anos ou mais, que a mulher esteja em contato o tempo todo com outras mulheres que amamentam? Isso realmente é importante para as mulheres? E até onde o pai entra nessa conversa? Que é um pouco do papo que a gente estava tendo, né? Como o pai pode auxiliar a mãe na amamentação? Bueno, la lactancia prolongada, es decir, la que dura más de 7 años, porque lo otro es normal, encuentro que en realidad ya tiene muy poca relación con el apoyo. Por eso comentaba que en España vemos cada vez más niños mamando 3 años, pero sigue habiendo un gran número de madres que no logran pasar de 2 semanas. Es decir, cuando yo empecé a ocuparme de estas cosas de lactancia, no teníamos estadísticas, pero aproximadamente daba la impresión de que la duración media de la lactancia en España era 1 mes, 1 mes y medio. Y yo pensaba, poco a poco iremos progresando, llegaremos a los 2 meses, a los 3, a los 4, a los 6. Pero me encontré con que no es así como va la cosa. Sigue habiendo muchísima gente que no consigue dar el pecho más de 2, 3, 4 semanas, porque tienen grietas muy dolorosas, porque los niños no engordan, porque nadie sabe ayudar a esas madres a superar esos problemas. Y luego hay madres que han superado esos problemas y dan el pecho 3 años. No, una vez que has pasado los problemas de los primeros meses, prácticamente ya nadie te puede parar. Si puedes dar el pecho 1 año, puedes dar el pecho 4. A no ser que el niño se destete antes, claro, si el niño no quiere, no quiere. Entonces, encuentro que los grupos de madres y todo esto es muy importante al principio, pero que una vez pasadas las dificultades, la lactancia podría seguir sola la madre, y que la utilidad del grupo de madres es social, es decir, es la diferencia entre dar el pecho en tu casa y todo el mundo te critica, o tener varias amigas que también dan el pecho y te sientes a gusto con ellas, pero igualmente lo harías, solo que con el grupo estás más feliz. ¿Y los pais? ¿O papel dos pais? Bueno, no sé, la idea ha cambiado mucho al respecto. En un principio, por ejemplo, en la Liga de la Leche, no dejaban a los padres ir a los grupos. Los grupos eran solo para madres. Aparentemente consideraban en Estados Unidos, cuando se creó la Liga de la Leche, que una mujer no iba a sacarse el pecho delante de unos señores para dar el pecho, que por lo tanto mejor que no estuvieran. En España los padres normalmente van a las reuniones de los grupos, algunos voluntarios y otros les lleva la mamá. Y dicen, ven aquí. Y los padres, pues como siempre, obedecemos. A minha pergunta é relacionada com as mulheres que não conseguem chegar na amamentação. O fato é que eu sou fonoaudióloga de formação e eu trabalhei muito tempo em UTI neonatal, em maternidade, exatamente falando sobre a amamentação, incentivando, falando da importância. Esse era o meu papel dentro do hospital. E a vida fez uma coisa comigo, que aí eu virei também escritora, e o meu lugar de fala mudou completamente. O meu lugar, qual que é o meu lugar agora? Eu escuto
eu não estou mais como profissional. É como se eu tivesse agora como amiga. As minhas escritoras, elas me veem dessa maneira, como rede de apoio, como amiga. E ali dentro do Instagram, elas trocam muito comigo confidências muito profundas, muito íntimas, onde mora muita dor, nesse lugar de não conseguir, de tentar ter pessoas profissionais incríveis que ajudaram e não conseguir, ou então as mulheres que me procuram porque não querem, não gostaram, não querem amamentar. Isso me colocou num lugar muito louco, assim, né? Porque eu que amamentei meus 2, eu que sempre incentivei, eu tenho que escutar, né? Eu tenho esse lugar de escuta agora. E eu queria saber o que o senhor acha sobre esse lugar das mães que não conseguem, porque é um lugar que tem muita dor, né? Porque é maravilhoso, eu acho incrível e maravilhoso, eu sou uma super incentivadora da amamentação, mas hoje eu tenho esse olhar para essas mulheres que tentam muito e não conseguem, para as que não se adaptam e não querem, e elas têm muito medo de falar a respeito, tanto que os textos que eu posto sobre esse assunto são textos muito comentados, como assim: eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre alguma coisa que me gerou dor. O que você pensa dessas mães? Bueno, creo que siempre habrá algunas madres que no consigan dar el pecho. Serán pocas cuando las cosas se hagan bien, pero habrá. Hasta hace poco, pues en lo que decía, en España prácticamente ninguna madre conseguía dar el pecho más de un par de meses por un absoluto desconocimiento en la sociedad de las cosas más básicas, como que se puede dar el pecho a demanda. Arreglas esos desconocimientos tan graves y de pronto pues más de la mitad de las madres pueden dar el pecho sin problemas. Pero entonces hay frenillos linguales, hay problemas de mala posición, hay mastitis, hay grietas, que muchos de esos problemas, con la ayuda de un buen profesional que esté actualizado, que le dedique tiempo, se pueden solucionar, pero siempre habrá algún pequeño número de problemas que sean imposibles solucionarlos. Siempre habrá madres que quisieron dar el pecho, que se esforzaron mucho y que no lo consiguieron. Y siempre las ha habido. La Liga de la Leche se llama así en español, es decir, la leche League, no es The Milk League. Se llama la leche porque le pusieron el nombre en honor a una pequeña iglesia que había en Florida, que habían construido los españoles, y que era Nuestra Señora de la Leche. ¿Por qué había Nuestra Señora de la Leche? Era donde las madres iban a rezar para tener leche. Porque a veces no tenían, porque a veces no funcionaba. Pienso que el error que a veces cometemos es pensar que de alguna manera hay que conseguir que esas mujeres que se han esforzado, que han luchado, que han intentado y que no han conseguido dar el pecho, que tendríamos que conseguir que se sintieran bien. No se van a sentir bien. Cuando murieron mis padres no me sentí bien. Lo normal, cuando te pasa una desgracia, es sentirse mal. Hay desgracias grandes, hay desgracias pequeñas. Si yo quiero ir a la playa y el día que iba a ir a la playa llueve, no diré, ¡uy, qué bien, llueve! Me dará mucha rabia. Ir a la playa es una cosa poco importante. Dar el pecho a tu propio hijo para una mujer es algo mucho más importante que ir a la playa. Es más importante que aprobar un examen. A mí me molestaría mucho haber suspendido la universidad y no ser médico porque suspendí el examen. Por suerte aprobé. Entonces tenemos que empezar a reconocer que esa mujer que quería dar el pecho y no lo consiguió ha perdido algo muy grave y muy querido y está pasando por un duelo. Y no se le puede decir, venga, anímate, no tiene importancia. Como no le diríamos, ¿se ha muerto tu madre? No te preocupes, no tiene importancia. No se puede decir eso. Hay que comprender su sufrimiento y su dolor y aceptarlo. Y ese dolor,
con el tiempo irá disminuyendo, pero probablemente seguirá algo toda la vida. No es lo mismo haber conseguido lo que querías que no haber podido, no es lo mismo, te vas a sentir mal. As mães, elas, quando têm seus bebês, elas passam por um período aí de uma ambivalência muito grande, de querer e não querer, de saber e não saber, de não ter apoio. E muitas delas, às vezes, elas não sabem se elas querem continuar numa amamentação difícil, numa amamentação prolongada. Em alguns momentos, no consultório pediátrico, elas nos colocam essa dificuldade de: será que eu devo prosseguir? Será que eu devo desmamar? Será que vai fazer tanta importância assim para o meu filho? E assim, a despeito da gente esclarecer a importância para a criança e do pediatra ter como paciente a criança, essa mãe faz parte dessa cena. E eu queria saber como é que o senhor lida com isso. Até quando a gente insiste, até quando a gente acolhe só, até quando hoje se fala muito em desmame gentil, gradual, até quando entra o meu papel de ajudar essa mulher nessa decisão, como fazer com isso? Essa é uma dúvida minha. Eu sempre falo muito de amamentação e às vezes eu fico em dúvida se eu não passei do ponto, sabe? Bueno, a ver, es que pienso y... A ver, es ridículo que yo se lo diga a una mujer, porque yo nunca he dado el pecho, pero pienso, por lo que he observado, que para las mujeres el destete siempre es una pérdida. Es decir, es una grave y muy dolorosa pérdida tener que abandonar la lactancia a las 2 semanas porque tienes un problema grave. Pero es que veo que incluso las que dan el pecho 3 años, incluso las que han destetado porque dicen es que ya estoy cansada de dar el pecho y ya quiero destetar, luego se sienten mal porque se acabó. Es una pérdida. Entonces, el saber que algún día hay que destetar no quita para que siga siendo una pérdida, de la misma manera que el saber que algún día se morirán tus padres no quita para que te sientas mal cuando se mueren tus padres. Es inevitable, pero no es agradable. Mas e aquela mulher que ela, de alguma forma, sabe que ela não quer mais, mas ela se sente pressionada a continuar por causa do movimento, por causa do que a gente fala, que é importante para a criança. É um ponto assim que é difícil da gente definir ali no consultório. Sí, o quanto você fala não. A ver, en nuestra sociedad casi todo el mundo se siente presionado para hacer cosas. Para todo. Es decir, bueno, te sientes presionado para trabajar o para no trabajar, para comprarte un coche o no comprártelo, para ir de vacaciones o no ir. Te sientes presionada para pintarte los labios o no pintártelos, para cortarte el pelo de una manera o de otra. Y siempre preocupados por si esto estará bien, esto estará mal, me miran de mala manera, llevo la ropa vieja. Y claro, siendo así, que nos sentimos inseguros por todos, presionados por todo, no podemos, sería ingenuo pensar que justo en el tema de criar a los hijos no habrá ninguna presión, no, y la gente siempre estará preocupada, lo hice bien, lo hice mal, mi vecino lo hizo mejor, tenía que haber hecho... Eso es inevitable, cada uno hace lo que puede y cuanto más te preocupes de los demás, más vas a sufrir. Então, o senhor acha que a gente fala y ela decide? Sí, a ver, porque creo que preguntabas un poco que hasta qué punto los profesionales tenemos que insistir a una madre que Isso. A ver... Uma mãe outro dia me perguntou assim, você se sente ofendida se eu parar de amamentar? A ver, e aí yo creo chocada que com essa pergunta. depende de la situación. A ver, como médico, a todos tus pacientes les dices que es malo fumar. A todos. Pero la mayoría siguen fumando. ¿Y qué haces? Te aguantas. Ahora bien, insistes más a un paciente que tiene hipertensión, colesterol alto y que ha tenido angina de pecho. A ese le insistes mucho más en que deje de fumar. A un joven de 20 años que fuma, también le dices que deje de fumar, pero no insistes tanto.
Entonces, si aquí en Brasil estás trabajando en una comunidad muy pobre con una alta mortalidad infantil, imagino que tendrás que insistir mucho más para que la gente dé el pecho. Ahora, si trabajas con gente de clase media de Sao Paulo o si trabajas en Europa, pues le dices a la gente que es mejor dar el pecho y la gente hace lo que quiere. Y yo sé que en Europa, sí, de acuerdo, los niños que toman el biberón tienen más diarreas y tienen... Pero la diferencia en la realidad es poca. La diferencia es poca, millones de niños toman el biberón, se crían bien y bueno, pues conozco gente que fuma, conozco gente que bebe alcohol y conozco gente que da el biberón. Entonces no creo que en esas circunstancias el médico tenga que insistir mucho en un sentido o en otro, da la información y la gente toma sus decisiones. Ahora, en lo que sí que debo insistir es en intentar desmentir los errores, las creencias falsas. Es decir, si una embarazada a punto de dar a luz es una situación imaginaria, porque yo no trabajo con embarazadas a punto de dar a luz, claro, cuando yo las veo ya llevan o 2 semanas o dando el pecho o dando el biberón, ya está hecho, pero si las viera en el hospital en el momento de dar a luz, ¿usted qué ha pensado? ¿Dar el pecho o biberón? Si me dice yo voy a dar el biberón, lo único que haría en ese momento es preguntarle, ¿y por qué? Y si la madre me dice, porque me da la gana, no digo nada más. Ahora, si la madre me dice, voy a dar el biberón porque soy miope y necesito gafas, y he leído que si eres miope no puedes dar el pecho porque empeora, le diría, mire, eso no está bien, en realidad no empeora, sí que puede dar el pecho. Ahora, si es que no le da la gana, o no me gusta, o no me apetece, o no quiero, pues ¿qué le vamos a hacer? Es su decisión. Agora o Alexandre vai falar, o Alexandre complementa, porque a minha questão também é a ambivalência, porque às vezes elas não sabem. E às vezes a gente insistindo, a gente traz alguém para amamentar até 3 anos. Então, eu tenho a tendência a insistir um pouco mais. Bueno. Ale, agora, por favor, essa pergunta. Es que yo ya he insistido con mis libros. Es decir, es que ya las mamás que vienen a verme es porque han leído mis libros, si no, no vendrían. Y tampoco las puedo atemorizar. Mi nieto, si sigue así, pronto va a mamar 3 años. Pero jamás se me ha ocurrido decirle a mi nuera que tiene que dar el pecho. Debe ser terrible ser la nuera del doctor González. Yo me he estado muy callado, muy callado. Muito gusto conhecê-lo. Gracias. Toda essa discussão sobre a amamentação, pelo menos no Brasil, ela é uma discussão carregada de ativismos, né? Toda a pauta da amamentação ela está associada ao ativismo contra a indústria das fórmulas, o ativismo pelo protagonismo feminino, em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E diante dessa narrativa que se constitui sobre a amamentação, muitas vezes o homem, sobretudo o homem brasileiro médio, que pode estar inclusive aqui, nas camadas privilegiadas de São Paulo. Esse homem médio, ele disputa, ele faz uma narrativa competitiva com a amamentação. Ele compete com a amamentação, inclusive porque se sente... eu sou psicólogo, então faço essa leitura. Ele se sente como um filho mais velho que perde a mãe dele para o bebê. Então, a minha pergunta é como as profissionais de saúde, que são, em geral, mulheres, a imensa maioria dos profissionais de saúde que trabalham na área perinatal no Brasil são mulheres. Como o senhor vê a possibilidade dessas mulheres serem escutadas por esse homem que vem de uma cultura machista, patriarcal, misógina, sobre a importância da participação do pai durante todo o processo da amamentação, inclusive no desmame? Sí. A ver, pienso que es que son 2 cosas muy distintas. Es decir, cultura machista y todo eso ha habido durante siglos. Y todas las madres daban el pecho. Entonces,
La novedad es que algunos hombres, machistas o no, se sientan mal porque su mujer da el pecho. Eso no lo decía tu bisabuelo. Y no creo que fuera feminista tu bisabuelo. Pero al contrario, si alguna ventaja tenía el machismo, era que, al menos en ese aspecto de la crianza de los hijos, daba una total libertad a la mujer, porque son cosas de las que yo, el macho, no me ocupo. La mujer que haga lo que quiera. Y en este sentido, a lo mejor tener un hombre que se involucra, pero se involucra mal, es más molesto. No sé, yo a veces cuando estoy, por ejemplo, explicándole a una madre, viene a consultarme porque tiene dolor en los pechos, en los pezones, es un problema con la posición, y yo le explico la posición correcta, mira el niño más para aquí, pégatelo más. Intento ser poco intrusivo. Intento decirle una cosa, esperar que ella lo hace, lo prueba, me estoy callado, digo, mira, quizá un poquito más así, pero a veces me encuentro con que mientras yo estoy callado intentando no poner nerviosa a la mujer, el padre, el marido, le va diciendo, cariño, ponlo más para abajo, te ha dicho el doctor que lo pongas así, pégatelo más, ¿no has oído lo que dice el doctor? Y pienso, qué harta debe estar esta mujer con un marido que se involucra tanto en la crianza de los niños. Quizá preferiría un marido que se quedase callado y no dijese nada. Es difícil involucrarse sin molestar. Es difícil involucrarse sin querer gobernar, dominar, dar tus opiniones, decirle a todo el mundo lo que tienes que hacer. Y por lo tanto, creo que el problema principal no es si tu marido es más o menos machista, que puede haber machistas muy simpáticos y respetuosos y puede haber otros que se involucren mucho pero te hagan la vida imposible. Pero sobre las profesionales que son mujeres, sí, para lograr el vínculo con... ¿Qué? Desculpe. É que he vivido en Chile, así que... Ah, bueno. Você me pegou el castellano. E as mulheres que trabalham com essa área, como o senhor vê a possibilidade delas se vincularem a esses homens para serem genuinamente escutadas e sensibilizarem esses homens para a dor das mulheres sobre a amamentação, que muitas vezes são minimizadas pelos companheiros? A ver, no lo sé. Es decir, yo no sé si tienen ustedes aquí en Brasil hombres tan machistas que cuando una doctora dice hay que hacer esto o lo otro, digan no hago caso porque es una mujer. No lo sé. En España creo que no llegamos a ese nivel de machismo. Es decir, si es una doctora y me manda un antibiótico, yo me lo tomo igual, aunque sea una mujer. Claro, y si hay un hombre que es así de machista, que no hace caso ni de su esposa ni de la doctora, porque como son mujeres no le hago caso, no creo que puedas hacer nada ya. Ahora, otra cosa me venía a la mente cuando hablabas, pues eso, de esos padres que ven con temor el conflicto con el hijo, porque el hijo se hace dueño del pecho y me quita el pecho y me quita la mujer. Bueno, una cosa que yo vengo oyendo desde hace mucho tiempo, que antes de dedicarme a estas cosas, siendo ya adolescente, casi niño, ya lo oía decir en España, es que hay hombres inmaduros que, como no han tenido suficiente cuidado, afecto, cariño y dedicación de su mamá, en vez de buscar una esposa, buscan una segunda mamá y piden que su esposa les cuide como si fuera una mamá. No sé si es verdad, porque yo no soy psicólogo, pero se oye decir esto popularmente que ocurre. Entonces, no sé si puede ser por eso, por lo que ahora hay hombres machistas o no, que pueden sentirse amenazados por el niño y que pueden enfadarse porque la mujer atiende más al niño que a mí, cuando evidentemente en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XVI, cualquier hombre, por muy machista que fuera, y eran machistas,
veía perfectamente normal que la mujer se dedicase a cuidar a los niños, no, solo faltaría. No puede ser arquitecta, no puede ser abogada, pero cuidar los niños sí que puede una mujer, hasta ahí podríamos llegar. Hay que ser muy machista para pensar que una mujer no es capaz ni siquiera de cuidar un niño. Entonces, ¿qué sabe hacer una mujer? Eso ya es el colmo. Fiquei feliz de você tocar na questão da diferença da mortalidade materna, né, no país, porque a minha pergunta vem justamente nesse sentido. Essa semana a gente teve a divulgação do relatório de desigualdade na cidade de São Paulo e os dados mostraram que em alguns bairros de São Paulo, como a cidade de Tiradentes, que são bairros da Zona Leste, eminentemente periféricos, maioria de pessoas negras, desempregadas, né, a gente tem uma mortalidade materna em São Paulo de 15,5 a cada 1.000 crianças, né, no primeiro ano de vida. E em bairros como, provavelmente um bairro onde nós moramos, como a maior parte das pessoas que estão aqui moram, essa mortalidade é de 3,5. Isso traz um paradoxo para a gente, porque a gente sabe também que lá nesses lugares, e eu sou uma médica de família e comunidade, então trabalho numa região muito carente da cidade de São Bernardo, majoritariamente as mulheres amamentam no peito, apesar de não exclusivamente, né? O aleitamento misto é muito comum nessas comunidades, até porque muitas mães saem para trabalhar. Enquanto que nessas regiões mais centrais de São Paulo, zonas mais nobres, o que a gente vê é justamente o contrário. O aleitamento já começa na maternidade, já sai com super fórmula prescrita, a fórmula Supreme, Gold, a melhor de todas. E muitas vezes os próprios profissionais tem um pouco dessa dificuldade, quer dizer, de perceber esse paradoxo. Então, numa região que é rica, onde você tem o aleitamento a partir do uso da fórmula, você tem uma mortalidade bem baixa. E nessa região onde as mulheres amamentam, parece que é uma coisa, né, paradoxal. Apesar de todos os determinantes sociais que a gente sabe da mortalidade maior nas crianças ali existir, eu acho que ainda tem uma relação com essa questão da amamentação. O Brasil tem recebido muitas pessoas de imigração, né, venezuelanos. Aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade muito grande de nigerianos, haitianos. Eu acho que é uma realidade também na Espanha, né, de receber bastante movimento migratório. A gente tem uma cultura no Brasil da questão da ama de leite, das mulheres negras escravizadas que eram fonte desse alimento para as crianças brancas, em sua maioria. Então, existe uma cultura também relacionada a isso, deixar que as mulheres negras elas são mais potentes, mais fortes para amamentar, produzem melhor, não precisam nem ser tão orientadas assim, a gente tem um recorte racial importante. E aí minha pergunta vai no sentido de conhecer um pouco dessa realidade como é na Espanha, dos movimentos até internacionais, se você conhece pontos específicos que foram tratados em relação a isso, como é que nós, mulheres, classe média alta, que temos essa possibilidade também de trazer essa discussão, podemos fazer esse movimento que a gente faz muito pra gente, né, muito individual, muito pessoal, também se transbordar em relação a uma discussão de amamentação que não seja só impositiva, que não seja só vendo um recorte de maior mortalidade e a gente, né, tensiona a pessoa no sentido de amamentar. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa realidade, essa comparativa, né, entre o Brasil e a Espanha? Falar um pouquinho sobre isso. Acho que é bacana a gente estar nesse espaço privilegiado podendo falar sobre essas questões também. En España, afortunadamente, no tenemos unas zonas tan pobres, pero recuerdo hace años que yo era todavía un residente de pediatría, empecé a interesarme por esto de la lactancia y recuerdo que había un pediatra en el hospital que me decía, todo esto de la lactancia son tonterías, porque mira, donde más dan el pecho es en África y mira qué mortalidad tienen. Sim, exatamente. Entonces, pero bueno, esse paradoxo que muitas vezes as pessoas tendem a fazer essa relação, né? Claro. Pero a ver, cualquier médico que sea capaz de leer un artículo científico debería entender cuál es la situación. Claro, quizá eso sea difícil de trasladar a la población general. Pero claro, es que la lactancia materna es un factor muy importante en la mortalidad infantil, pero no es el más importante. Es decir, la lactancia materna es relativamente poco importante cuando hay una buena sanidad, una buena educación, agua potable, alimento suficiente. Entonces, quizás sería por nuestra parte un engaño a gente que no tiene agua potable, alimento, seguridad económica, educación, vivienda digna, irles a decir que den el pecho y ya está, como si dando el pecho se solucionase todo.
Entonces, sí, vale, ahí es bueno dar el pecho, es bueno para los ricos y es bueno para los pobres, pero además tenemos que intentar acabar con la pobreza. Y mientras haya esa pobreza, habrá una alta mortalidad infantil con o sin lactancia materna. Con lactancia materna un poco menos, pero el problema principal es el otro. Por otra parte, claro, es un problema el hecho de que esa clase media alta no dé el pecho, porque es la que sirve como ejemplo. Y por eso decía, en España, bueno, en general en toda Europa, España vamos después. España no somos exactamente el primer mundo, somos segundo y medio. Entonces, hace 40 años, en España, las mujeres que daban más el pecho eran las gitanas. Era habitual ver una gitana por la calle con un niño de 2 años enganchado al pecho. Las mujeres blancas y no daban el pecho, y mucho menos las mujeres blancas de una ciudad grande con estudios y con trabajo. Ahora es al revés. En España prácticamente ninguna gitana da el pecho, por culpa de unas ayudas sociales mal entendidas. Porque, como saben, una de las primeras cosas que insiste el Código Internacional de la OMS es que no se hagan donaciones de leche materna. Esto en España la gente no lo entendía. Es decir, veo una mamá que es muy pobre, le voy a regalar leche. Parece lógico. Pero claro, económicamente, cuando el precio tiende a cero, el consumo tiende a infinito. Entonces, si lo único que te dan gratis es la leche del biberón, pues la vas a aprovechar, no vas a dar el pecho y desperdicies esta ayuda. Y los ayuntamientos, con la democracia, cuando se murió Franco, pues empezaron a dar más ayudas sociales que antes, y lo hicieron tan mal que las gitanas dejaron de dar el pecho, y al mismo tiempo las mujeres universitarias, las mujeres que trabajan, las mujeres de las grandes ciudades, son las que están dando el pecho 3 años, porque son las que tienen más acceso a los libros, a la información, a los grupos de madres. Esto está cambiando. Entonces, a lo mejor por aquí todavía están en la fase anterior, como estábamos hace 40 años en España, y esto con el tiempo cambiará. En el norte de Europa, que nos llevaban 40 años de adelanto a los españoles, hace tiempo que está comprobado que las mujeres inmigrantes, es decir, las turcas en Alemania, las pakistaníes en Suecia, dan menos pecho que las mujeres de Pakistán o de Turquía, y dan menos pecho que las suecas. Las suecas dan mucho más que las españolas, pero menos que en Pakistán. Pero las pakistaníes que viven en Suecia dan menos pecho que las suecas. ¿Por qué? Porque no saben que las suecas dan el pecho. Porque si estás allí y no tienes ninguna amiga sueca y no hablas el idioma, lo único que ves es lo que sale por televisión. Y en televisión no ves mujeres suecas dando el pecho. En televisión ves mujeres blancas occidentales dando el biberón. En las películas, en los noticiarios, el pecho lo da cada uno en su casa y los demás no se enteran. Y entonces las inmigrantes intentan imitar lo que creen ellos que es lo mejor, lo más moderno, lo que hacen aquí en Europa, y se acaba su lactancia completamente. Y no sé si eso responde a alguna de las cosas que preguntabas o no sirve de nada. Sim. Obrigada. Eu acho que a resposta era justamente fazer essa colocação, trazer isso para a roda. Isso não ficar como um assunto que não existe lá do lado de fora. Né? Acho que esse é um pouco do meu papel. Ana, agora sua pergunta, por favor. Eu vou mudar o tom da conversa. Quero que você fale um pouco sobre introdução alimentar e sobre BLW. ¿Sobre? BLW. Um pouquinho. Mudar de assunto, um pouquinho. Eu não sei falar um pouquinho. A gente não reclama, não é? A ver, en España también se ha puesto de moda eso de decir baby led weaning o BLW, y me encuentro con mamás que dicen, yo a mi hijo le estoy haciendo BLW. Pienso, Dios mío. Tu abuela hacía exactamente lo mismo, pero no se llamaba BLW, se llamaba comer.
Porque, a ver, yo jamás comí cereales en la Nestlé. Ya existían, pero eran muy caros. Mi madre no compraba eso. Yo jamás comí un puré triturado con una batidora. Porque yo recuerdo el día en que mi mamá se compró la batidora. Recuerdo la ilusión que le hacía a mi mamá sacar de la caja el motor de la batidora con sus 3 varillas intercambiables, una para hacer puré, otra para montar claras a punto de nieve y otra para hacer mayonesa, y un librito con instrucciones en español, francés, inglés y alemán. Mi madre estaba muy feliz y yo recuerdo perfectamente ese día porque yo tenía 7 años. Antes de eso, mi madre, para hacer un puré, tenía que usar aquel pasapuré de manivela, aparato que mi madre odiaba, porque además el suyo no era de acero inoxidable. Cada vez que lo usaba había que limpiarlo muy bien, secarlo muy bien y untarlo con mucho cuidado con aceite para que no se oxidase. Mi madre hacía un puré cada 3 meses. Entonces, yo no me acuerdo cuando yo era un bebé, era muy pequeño, no me acuerdo, a la mayoría de la gente le pasa lo mismo, pero estoy seguro de que mi mamá no me hacía puré 3 veces al día. Los niños hasta 1960, 70, según la familia, según el barrio en que vivan, y en algunos puntos habrá sido hasta 2005, no han comido nunca purés, porque no había nada con que hacer un puré. Los niños han comido la misma comida que comen los adultos, cortada en trocitos o aplastada con un tenedor, y si había algo muy duro, pues no se le da todavía, se lo daremos cuando tenga dientes, y ya está. Eso es lo que se ha hecho toda la vida, y ahora nos lo venden con unas letras en inglés como si fuera un invento de, bueno, la guerra de las galaxias. Eso es lo normal, lo que se ha hecho siempre, pero la gente lo entiende al revés, y la gente te dice, uy, ¿pero qué haces dándole al niño la comida a trozos en vez de una papilla como toda la vida? ¿Pero cómo toda la vida? Creo que el problema es que los padres y las madres estáis tremendamente aislados, solos. Y no sois conscientes de lo aislados que estáis. La cultura consiste en la transmisión de los conocimientos de una generación a la otra. Los padres no tienen cultura, sois unos incultos, porque no se transmite de una generación a la otra. Cuando un médico que acaba de los estudios llega a un hospital como residente, hay otro médico que lleva allí 5 o 10 años que le dice lo que tiene que hacer, y hay otro médico que lleva allí 30 años que no dice nada pero está supervisando a los dos. Y lo mismo pasa con un abogado que acaba la universidad, o lo mismo pasa con una peluquera que entra a trabajar en una peluquería, o con un panadero que entra a trabajar en una panadería. Alguien que lleva 10 años te enseña cómo se hace. Pero los padres no conocéis a nadie que tuvo un hijo hace 10 años. Normalmente los padres solo conocen a otros padres que tienen un hijo de la misma edad, porque os conocisteis en el curso de preparación al parto en el hospital, porque os conocisteis en el grupo de madres, porque esperáis a la salida de la guardería a vuestros hijos y habláis. O a tus propios padres, pero tus propios padres fueron padres hace 25 o 30 años. ¿Y cómo te vas a fiar de tu madre o de tu suegra, que están anticuadas? Hace 30 años, no tienen ni idea. Entonces, cuando un padre o una madre ven que otros 10 padres hacen una cosa, piensan, esto es lo que hace todo el mundo. Y no se dan cuenta de que esos 10 padres a los que conocen son tan inexpertos como yo, no tienen ni idea y están haciendo una cosa totalmente distinta de lo que se hacía hace 10 años, hace 50 años o hace 200 años. No hay transmisión de los conocimientos de una generación de padres a la otra. Entonces, yo les recomendaría que hicieran más caso a su suegra. La mayoría de las cosas que le preguntan al pediatra harían mejor en preguntársela a su suegra. Su suegra tiene experiencia
Su suegra ha criado al menos un hijo que todavía está vivo, un hijo que en tu propia opinión es el mejor hombre del mundo, o al menos el mejor hombre que quedaba libre en aquel momento. Tu suegra algo sabe de criar niños. Tu pediatra a lo mejor no tiene hijos, o a lo mejor tu pediatra es un señor que trabaja 12 horas al día en el hospital y luego en la consulta privada, y es su esposa, que no es pediatra, la que cuida a los niños. Si en vez de preguntarle al pediatra si le doy la zanahoria o no le doy la zanahoria, si le hiervo el pollo o no le hiervo el pollo, si le pongo la ropa de algodón o sintética, si le puedo lavar la ropa del niño en la lavadora o hay que lavarla a mano, si en vez de preguntarle todo esto al pediatra, se lo preguntas a tu suegra, tendrás a tu suegra muy feliz, al pediatra con más tiempo para atender a los niños enfermos, que son lo que de verdad necesitan un pediatra, y si tu suegra te dice alguna tontería, le dices, sí, claro, es verdad, y luego en tu casa haces lo que te dé la gana, que de todas maneras es lo que ibas a hacer con el pediatra. Entonces, para acabar haciendo lo que te da la gana, ya está bien de irle a preguntar al pediatra, es que es muy triste. Es decir, cuando un pediatra tiene en la sala de espera 30 niños esperando, 2 tienen fiebre, 3 tienen tos y a todos los demás no les pasa nada. Y luego no tienes tiempo para mirarte al niño que tiene fiebre porque hay otros 20 niños. Ay, es que se despierta por la noche. Ay, es que no quiere la fruta. Ay, es que se toca mucho la oreja. Por favor. Os pais estão cada vez mais convencidos de que a educação com afeto é o melhor caminho, de fato, para a criação das crianças. Mas alguns ainda se perdem na permissividade. A ver, no hay ningún padre, ninguna madre que lo permita todo. Es imposible. Tú no permites que tu hijo le saque un ojo a su hermano. Tú no permites que tu hijo queme la casa. Tú no permites que tu hijo rompa la televisión con un martillo. Que sería buena idea, pero tampoco se lo permites. Tú no permites que tu hijo coma 20 caramelos seguidos. Todos los padres ponen límites a sus hijos, eso está clarísimo. Gran parte de lo que se llama permisividad en realidad no es permisividad. Quizá el problema, de eso hablo en mi último libro, que ha publicado la editora Timo, la mejor editorial de Brasil. Allí explico que hubo una primera clasificación de lo que llaman estilos parentales en autoritarios, autorizativos y permisivos. Donde autoritarios son los estate quieto o te castigo, autorizativos son los de cariño, por favor, estate un poco quieto, y permisivos son los de el niño que haga lo que quiera. Algunos estudios científicos en Estados Unidos encontraban que el estilo autorizativo era el que daba mejor resultado a largo plazo. Es decir, que los padres autorizativos, los padres que ponían límites, pero los ponían con cariño y explicaban las cosas y no le gritaban al niño ni le pegaban, sus hijos sacaban mejores notas, se drogaban menos y cometían menos delitos. Ahora bien, cuando si vas a una página de internet y buscas estilos parentales, te dicen, si eres permisivo, tu hijo será delincuente juvenil y drogadicto. Si eres autorizativo, tu hijo será estudioso y será respetuoso y será no sé qué. Mentira, porque cuando lees aquellos estudios científicos, lo que te dicen es que los niños de un grupo de nota media de la educación sacan un 7 y los otros sacan un 7,4, por lo tanto han sacado más nota. Sí, vale, pero 4 décimas. O te dicen que en un grupo el 10% de los chicos se drogan y en el otro grupo se drogan el 15%. Sí, vale, se drogan más, pero la mayoría no se drogan. Entonces las diferencias son pequeñas, pero cuando lo resumen y se lo explican a la gente en páginas para padres, lo explican como si fuera una cosa de la noche al día. Pero la misma investigadora, la doctora Baumrind, que propuso 3 grupos, más adelante propuso 4
y llegó en algún momento a proponer 7 grupos de padres distintos. Los 7 era demasiado complicado, la mayoría de los psicólogos dijeron no me quiero aprender 7 grupos, es igual, y al final parece que se ha dejado en 4. Sigue habiendo autoritarios y autoritativos, pero lo que antes se llamaba permisivos se ha separado en 2 grupos completamente distintos, que son los permisivos y los negligentes, que es distinto. Entonces, los permisivos son los que no dan muchas órdenes a los niños, no les ponen muchos límites, no les están todo el rato dando órdenes, pero los tratan con mucho cariño. En cambio, los negligentes son los que no dan órdenes a los niños porque no se preocupan por los niños. Es decir, yo estoy viendo la televisión y como no me quiero perder el partido, no me importa que el niño esté pegando a su hermana, que haga lo que quiera. Es muy distinto ser permisivo de ser negligente. Y los padres permisivos tienen muy buenos resultados. No solo eso, en varios estudios en España, en Italia, en México y no sé si en Brasil, pero en algunos países sudamericanos donde se han hecho esos estudios, mientras en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania lo mejor era ser autoritativo para los padres, en España, en México, en Sudamérica, en Italia, lo mejor es ser permisivo. Los padres permisivos en España, sus hijos se drogan menos, sacan mejores notas, etc. Pero también la diferencia es pequeñita, igual que en Estados Unidos. Y en China, una sociedad muy autoritaria, miren en Hong Kong cómo están ahora, en China los padres autoritarios tienen mejores resultados. Los hijos de padres autoritarios tienen mejores notas, se drogan menos, fuman menos, etc. Entonces, la conclusión que tienen los científicos ahora es que el estilo parental que mejor funciona es el que más se parece a la sociedad en que viven. En una sociedad seria, respetuosa con la ley, como en Estados Unidos, pues lo bueno es que los padres sean, de hecho, se llegó a usar la palabra democrático como sinónimo de padres autoritativos. Si los padres son democráticos en una sociedad democrática, su hijo sale bien porque sabe cómo comportarse en esa sociedad. En la sociedad china, tener unos padres autoritarios te prepara para encontrar trabajo. En la sociedad española, en la sociedad latina, tener unos padres que está todo patas arriba te prepara para vivir en esa sociedad. Porque si te han criado unos padres alemanes y acabas viviendo en España, es para volverse loco. Entonces, ¿cómo crío a mis hijos? Pues me es igual porque no voy a cambiar la manera de criar a mis hijos por un estudio científico que al fin y al cabo lo único que me dice es que va a sacar 4 décimas más de nota en la enseñanza media. Me es igual. Por 4 décimas, si me dicen si haces esto tu hijo se muere, vale, no lo hago. Pero por 4 décimas de nota yo no me molesto en cambiar. Entonces, independientemente de lo que digan los estudios, yo voy a criar a mis hijos como quiero. ¿Y cómo quiero yo criarlos? Ustedes tendrán sus teorías. Yo quiero darles a mis hijos mucho cariño y pocas órdenes. Porque pienso que más órdenes no necesitan. Es decir, mis hijos no le han sacado el ojo a nadie, no han quemado la casa, no han robado a nadie, me han salido bastante bien. Y hemos sido felices. Es curioso porque os hablan mucho de los límites, como si fuera una cosa importantísima, de que el niño no ponga los pies en el sofá, de que el niño no diga palabrotas, de que el niño no haga ruido tomando la sopa. Pero los límites realmente importantes no se los decimos a los hijos. Yo jamás les he dicho a mis hijos que no maten. Jamás. Y probablemente la mayoría de ustedes tampoco. Casi ningún padre ni ninguna madre reúne un día a sus hijos. Venid, hijos míos, sentaos. Voy a deciros una cosa muy importante. No tenéis que matar a nadie, no tenéis que violar a las mujeres, no tenéis que robar. No lo hacemos. Bueno, es que en la escuela ya se lo dicen, son los 10 mandamientos. Mis hijos no han ido a una escuela religiosa, no están bautizados y no han tenido ningún tipo de educación religiosa. Mis hijos no saben cuáles son los 10 mandamientos. Nadie se los ha dicho. Pero fíjate qué sorpresa. El mayor ya tiene 30 y tantos años, nunca ha matado a nadie, nunca ha violado a nadie y nunca ha robado nada.
Porque la gente normal no hace esas cosas. Es decir, somos animales sociales. Lo normal es vivir en sociedad sin matar a la gente. Eso es lo normal. Lo raro es que alguien sea un psicópata asesino. A esos hay muy pocos. Entonces, las cosas realmente importantes no te molestas en decirle a tus hijos, porque das por supuesto que tus hijos jamás van a violar, ni a matar, ni a robar. No hace falta que se lo digan. Y entonces, ¿qué les vas a decir? ¿Que no pongan los pies en el sofá? Hagan memoria. En el último mes, ¿cuántas veces han gritado, castigado, reñido a sus hijos? ¿Cuántas veces se han enfadado con sus hijos? Ya está bien, para de una vez, deja de hacer eso. ¿Qué estaba haciendo el niño? Es decir, ¿han reñido a sus hijos porque se peleaban a navajazos? ¿Porque pegaban a otro niño? ¿Porque violaban a una chica? ¿Porque quemaban una casa? No. Han reñido a sus hijos, les han gritado, les han castigado, y algunos han perdido los nervios y les han pegado una bofetada porque el niño dijo una palabrota que de dónde la habrá sacado. En su casa no hay nadie que diga esas cosas. Porque el niño no hizo los deberes, o porque sacó malas notas, o que porque puso los pies en el sofá, o porque no se quería duchar, o porque no se quería comer la verdura, por tonterías sin importancia. Tonterías sin importancia. Ya es hora de dejar de educar a nuestros hijos y ponernos a disfrutar con ellos. Gente, está quase no final, tem mais 10 minutinhos só. Vou passar para o Alexandre fazer mais uma pergunta. Es que mi estrategia es dar respuestas muy largas para que no les dé tiempo de hacerme más preguntas. Bom, eu vou seguir o fluxo da sua fala sobre a cultura de uma determinada sociedade e as práticas parentais. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um retorno à Idade Média. Talvez ao Australopiteco, Pitecantropo. Cuidado porque la mitad de la sala está a favor. Sim, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu vou continuar sustentando o que eu estou dizendo. Esse retorno conservador da sociedade brasileira e de muitas camadas sociais do planeta exigem que os ativismos se declarem ativismos políticos, ainda que não sejam ativismos partidários. Por exemplo, a amamentação como uma experiência de uma disponibilidade afetiva me parece um ativismo político absolutamente necessário de ser nomeado dessa forma no momento em que nós temos um homem misógino na presidência da República fazendo declarações de permissividade, de violência de todo tipo, inclusive de matar. Então, eu queria lhe... ¿De matar aqui? A qualquer. A qualquer. A quem se lhe dá gana. Basta fazer assim. Sim. Então, eu queria te escutar sobre como você vê a importância desse ativismo pela amamentação na construção, pelo menos, de um símbolo que possa ser contrário a esse retorno conservador da sociedade brasileira. Me temo que no tiene nada que ver. Es decir, a ver, los partidarios de la lactancia materna y en general los partidarios de una crianza que llamamos respetuosa, de tomar a los niños en brazos, del colecho, hemos elaborado alrededor de eso una especie de mitología según la cual, dando el pecho y cogiendo a tus hijos en brazos y siendo cariñoso con tus hijos y haciendo colecho, vamos a hacer la revolución mundial porque estamos criando una nueva generación de niños que van a ser amables, cariñosos, democráticos, respetuosos con la naturaleza, ecológicos, mentalmente equilibrados y más buenos que un santo. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Son cosas que no tienen nada que ver. Dejar llorar a los niños, no darles el pecho,
no dormir nunca con ellos en la cama, no cogerlos en brazos, todos esos son cosas que solo se han hecho durante un siglo, durante menos de un siglo, entre 1910 y 1960. Y ya está. Toda la otra historia de la humanidad, los niños han dormido en la cama con sus padres, los niños han ido en brazos o a la espalda colgados de su madre hasta los 3 años, los niños han tomado el pecho 3 años, en toda la historia de la humanidad y en todos los países del mundo. Y esos han hecho las guerras, y esos han sido caníbales, y esos han conquistado América, y esos han sido machistas. Eran esos niños. Entonces, dar el pecho, coger a los niños en brazos, no convierte a los niños en seres buenos y angelicales. No. Todos los que han luchado en todas las guerras de la historia de la humanidad habían mamado 3 años, no tiene nada que ver. No podemos creer que mágicamente eso nos arreglará todo. Lo que arregla esas cosas no es la vuelta al pasado. Lo que va a arreglar la violencia, el crimen, la discriminación racial, la discriminación económica, sexual, el machismo, lo que va a acabar con todo eso no es la vuelta al pasado, porque el pasado era mucho peor. Lo que va a acabar con todo eso es seguir caminando hacia el futuro. Lo que acaba con todo eso es la civilización. Y la civilización no consiste en ser el buen salvaje. Los salvajes no son buenos, son salvajes. El que yo pueda venir de otro país aquí y entrar y caminar por la calle, no me pase nada, eso solo pasa desde hace un siglo. En Europa, en el siglo XII, tú no podías caminar 100 kilómetros sin que te matasen. Estabas en otro país y no se aceptaban extranjeros. Y en Nueva Guinea, esos pueblos que están todavía en la edad de piedra no podían caminar 1 kilómetro sin que les matasen, estaban en guerra constante. Entonces, ¿qué ocurre con esta vuelta hacia la derecha? Bueno, primero que no es eterno, es decir, cuando yo era niño yo estaba convencido de que llegaríamos a ser todos comunistas, parecía que era imparable. Y de pronto salió la señora Thatcher y nos empezamos a ir por el otro lado y voluntariamente, es decir, la gente los vota. Y por otro lado, los conservadores van a ser muy distintos según a dónde quieran retroceder. Un conservador que quiera retroceder a 1950 a lo mejor va a promocionar que los niños duerman en su cunita, que nadie les coja en brazos y que tomen el biberón. Pero si encuentras un conservador que quiera retroceder al siglo XVIII, va a ser muy partidario de la lactancia materna y del colecho y de coger a los niños en brazos, porque es lo que se hacía en el siglo XVIII, ningún problema. Maravilha. Bom, a Ana tem várias perguntas que ficaram ali da manhã, né, de vocês, da plateia. Acho que ela já tem aqui que combinar a próxima data que o Dr. Carlos volta para conversar com a gente. Queria agradecer muito. Ela está falando que tem várias perguntas. Mas a gente vai, de fato, a gente precisa encerrar. E a gente quer saber, ano que vem, qual é a data que você vai vir novamente para o Brasil? 2020? Não lo sé. Acho que a gente já tem que deixar combinado aqui. Vamos deixar combinado já? Para 2020. Bom. A ver, la gente no se da cuenta. Cada vez que voy a dar una conferencia a un sitio, alguien me dice, ¿cuándo va a escribir otro libro y cuándo va a volver aquí? Escribiré otro libro cuando tenga tiempo para escribir libros y no me hagan ir a Brasil a hablar con frecuencias. Y volveré aquí cuando me haya olvidado de que ya estuve. Porque, a ver, tú tienes 3 hijos. Tú imagínate que el día del parto, viene alguien y te dice, ¿qué? ¿Para cuándo el próximo? A ver, todavía estoy en Brasil y me están preguntando cuándo vuelvo. Déjanme que vuelva a casa
Y si dentro de un año o dos me preguntan, a lo mejor me he olvidado y quiero volver a Brasil. Pero hoy no quiero volver a Brasil. Muito obrigada a todos vocês que passaram o dia aqui com a gente e a vocês que fizeram as perguntas aqui. Dr. Carlos, obrigada. Boa tarde a todos. Gracias.